Bienvenidos a este espacio del Libro de la Vida. La semana pasada terminábamos ya el libro de Efesios, capítulo a capítulo. Iniciamos el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1 identifica al autor del libro de Filipenses como el apóstol Pablo, probablemente con la ayuda de Timoteo. La epístola a los Filipenses, una de las epístolas de las primeras de Pablo, fue escrita en Roma. Fue en Filipos donde el apóstol estuvo de visita en su segundo viaje misionero. La referencia la puedes encontrar en Hechos capítulo 16, versículo 12. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. En Filipos suceden muchas cosas. Encontramos el pasaje del carcelero de Filipos con su familia, de Lidia, y vemos cómo la familia de este carcelero se convirtió a Cristo. Ahora, algunos años después, la iglesia estaba bien establecida como puede inferirse por sus destinarios, los cuales incluyen a obispos, que en este caso son ancianos, y también a diáconos. En el primer capítulo de Filipenses, en el versículo 1, hay una referencia que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos. El motivo de la epístola fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia en Filipos, llevada al apóstol por Epafrodito, uno de sus miembros. Esta es una tierna carta dirigida a un grupo de cristianos quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo. En el libro de Filipenses hay varios capítulos clave, varios capítulos que conocemos, varios versículos también. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, otro versículo que seguramente conoces, Filipenses capítulo 4, verso 13. ¿Te suena esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses puede ser llamado bienes a través del sufrimiento. El libro es acerca de Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta, Cristo como nuestra fortaleza, Cristo como nuestro gozo a través del sufrimiento. Fue escrita durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, cerca de 30 años después de la ascensión de Cristo, aproximadamente 10 años después de la primera predicación de Pablo en Filipos. Pablo era prisionero de Nerón, sin embargo la epístola abunda en exclamaciones de triunfo. Las palabras gozo y regocijo aparecen con frecuencia. Filipenses capítulo 1, versículo 4, versículo 18, versículo 25, versículo 26, Filipenses capítulo 2, versículo 2, también en el versículo 28 de Filipenses 2, Filipenses capítulo 3, versículo 1, Filipenses 4, versículo 1, versículo 4 también, versículo 10 de ese mismo capítulo 4. La naturaleza y la mente de Cristo vive en nosotros. Filipenses alcanza su cúspide en el capítulo 2. Aquí se menciona la gloriosa y la profunda declaración, a la humillación y a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Este libro de Filipenses, esta epístola, mejor dicho, puede ser dividida como sigue. Capítulo 1, de versículos del 1 al 7, la introducción. Cristo, la vida cristiana, regocijarse a pesar del sufrimiento, capítulo 1, versículos del 8 al 30. Cristo, el modelo de Cristo, capítulo 2, versículos del 1 al 30. Cristo, el objeto de la fe, el deseo, la expectación cristiana, capítulo 3, versículos del 1 al 21.
y Cristo la fortaleza del cristiano. Capítulo 4, versículos del 1 al 9. La conclusión de Filipenses sería a partir del capítulo 4, versículos del 10 al 23. Al igual que en muchas de sus cartas, Pablo advierte a los nuevos creyentes de la iglesia de Filipos al estar alertas ante la tendencia hacia el legalismo, la cual continuamente se cultivaba en las iglesias. Los judíos estaban tan atados a la ley del Antiguo Testamento que había una constante y un constante esfuerzo por parte de los judaizantes para regresar a las enseñanzas de la salvación por obras. Pablo reitera que la salvación es solo por fe en Cristo. Califica a los judaizantes como perros, entre comillas, y malos obreros. En particular, los legalistas insistían en que los nuevos creyentes en Cristo debían continuar siendo circuncidados de acuerdo a los requerimientos del antiguo pacto. De esta manera, ellos intentaban complacer a Dios por sus propios esfuerzos y elevarse ellos mismos sobre los gentiles cristianos. Pablo explicó que aquellos que ya habían sido lavados por la sangre del Cordero ya no tenían que someterse a rituales que simbolizaban la necesidad de un corazón limpio. Filipenses tiene también una aplicación práctica en nuestra vida. Es una de las cartas más personales de Pablo y como tal tiene muchas implicaciones personales para nosotros. Como hemos mencionado, fue escrita durante su encarcelamiento en Roma. Pablo exhorta a los filipenses a seguir su ejemplo y a tener ánimo para hablar la palabra de Dios sin temor. Cuando haya persecución, lo que Pablo nos está diciendo es que prediquemos la palabra con ánimo, sin temor a la muerte. Todos los cristianos han experimentado en uno u otro momento la persecución de los incrédulos. Y lo vemos hoy en día como los incrédulos persiguen el Evangelio de Cristo. Esto es de esperarse. Jesús dijo que si el mundo lo odiaba a él, también odiaría a sus seguidores. Y Pablo en esta carta nos exhorta a perseverar ante la persecución, a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Otra aplicación de Filipenses es la necesidad de los cristianos de estar unidos en humildad. Y estamos unidos con Cristo. Y necesitamos luchar para mantenernos unidos unos con otros de la misma manera. Pablo nos recuerda que debemos ser del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito y dejando a un lado la vanagloria, el egoísmo. Que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 4. Habría muchos menos conflictos en las iglesias de hoy en día si todos adoptáramos este consejo de Pablo. Que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Por último, otra aplicación de Filipenses es el del gozo, el regocijo que se encuentra a través de su carta. Él se regocija de que Cristo estuviera sirviendo proclamando, se regocija en su persecución, exhorta a otros a regocijarse en el Señor. Y se refiere también a sus hermanos filipenses como su gozo y su corona. Capítulo 4, versículo 1. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Como creyentes podemos regocijarnos y experimentar la paz de Dios, llevando todas nuestras preocupaciones ante Él. Mediante la oración lo puedes hacer. Mediante súplicas, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. El gozo de Pablo, a pesar de las persecuciones, a pesar de estar preso en la cárcel, brilla a través de toda esta epístola. Y a nosotros se nos promete el mismo gozo, pero también se nos asegura que vamos a sufrir persecución. Pero como hemos mencionado hace unos minutos, cuando tengamos persecución, tener ánimo, no temamos. El Señor está con nosotros. El libro de la vida, haciendo mención a la Biblia, la palabra de Dios, pero cada libro de la Biblia da vida a los demás. Y esta epístola de Filipenses nos da vida a nosotros. En los próximos días
Las próximas horas hablaremos del capítulo 1. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Radio Solidaria, una radio comprometida.